Si mis oraciones hablan más de mí. Vamos a continuar un poquito hablando de lo que estábamos hablando la semana pasada, para que no nos quedemos con algunas cosas que tal vez hagan falta ahí para redondear sobre el tema de las llaves de la oración y poder aterrizar más prácticamente en nuestra vida cómo podemos, esto que ya vimos la semana pasada que es importante. ¿A cuántos nos quedó claro que la oración es relevante para el cristiano? ¿Sí? La oración es prácticamente como respirar para un cristiano. No podemos concebir a un cristiano sin oración. Así como no podemos concebirnos nosotros sin respirar, así es la oración para un cristiano. No podemos concebir a un cristiano que no ora. No podemos conseguir la vida cristiana si no oramos, porque es el oxígeno de nuestra vida espiritual. Es la parte que nos mantiene conectados a Dios. Entonces, si no mantenemos esa comunicación con Dios permanente, entonces estamos desconectados y entonces perdemos vida y no tenemos vida espiritual. Si tú quieres permanecer con vida espiritual, es indispensable mantener una vida de oración activa. No como lo que vimos hace 8 días de orar por la mañana, por la tarde y por los alimentos y cumplir con un rito. No se trata de eso, se trata de instaurar una vida de oración en tu vida, porque ese es el oxígeno que te va a mantener vivo espiritualmente. ¿A cuántos les gusta irse a tomar un cafecito con amigos que no han visto por mucho tiempo y que de repente hace falta el chismecito, hace falta el actualizarnos, el decir qué ha pasado durante todo este tiempo y ya no sé de ti, no sé qué está pasando contigo, actualízame de las noticias? Y de repente hay gente que no hemos visto en mucho tiempo y ya urge que veamos porque necesitamos saber qué está pasando con estos. Y muchas veces nos desconectamos de otros porque estamos viviendo nuestra propia vida, ¿no? Cuando comenzamos una nueva vida de oración con Dios profunda, no una oración superficial, es una conversación de este nivel, como cuando te reencuentras con un amigo que no has visto por mucho tiempo. Y entonces Dios está ansioso por conocer todo lo que estás viviendo, todo lo que está pasando contigo y todo lo que sientes, piensas, quieres, te imaginas, y está dispuesto a escucharte como por años que no ha sabido de ti. Y eso por tu boca, porque Él está pendiente de tu vida. Aunque tú no estés consciente de eso, a veces ignoremos a Dios y a veces vivamos nuestra vida como si Dios no existiera, pero Él está presente en nuestra vida todo el tiempo y pendiente de nuestra vida todo el tiempo. Pero, ¿qué anhela Dios con la oración? Esa convivencia, esa comunión, esa conversación del amigo que no has visto por mucho tiempo y vuelves a retomar la conversación con Dios a profundidad. Eso es lo que estamos buscando hacer. Quiero comenzar testificando los milagros de Dios. El domingo pasado estuvimos aquí en esta reunión hablando acerca de las llaves del reino y de la oración, y muy bonito y todo muy padre. Pero esto que vemos aquí tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Nuestra vida tiene que ser impactada por Dios para ser constantemente usados por Él en nuestra vida normal. No aquí adentro, sino allá afuera, en donde estamos, en nuestro rol humano. Ahí es donde Dios nos quiere usar. Allá afuera, en nuestro rol humano, es donde Dios nos quiere usar. Y bueno, el domingo por la tarde comenzó un sentir de un tiempo de oración fuerte, una intención fuerte de oración por 24 horas, 24/7. No sé cuántos aquí lo hemos hecho, pero es un reto fuerte no parar de orar por 24 horas. No sé si alguien lo ha hecho aquí, pero
es estar conectado sin desconexión con Dios. Y yo le decía a Dios, pero ¿cómo quieres que hagamos esto? O sea, ¿tú esperas que yo me esté 24 horas despierto hablando contigo? ¿Cuál es la idea, no? Y orando con Dios, pues le dije, revélame de qué manera es que tú quieres que hagamos esto en este tiempo, en esta tierra. Y como muchos de ustedes saben, los lunes tenemos reunión de oración y de convivencia con los pastores de la ciudad para orar por sus iglesias, por cada iglesia y cada congregación que hay en Irapuato, y por lo que Dios está haciendo y quiere hacer en Irapuato y en su reino aquí. Pero tenemos que entender que lo que Dios va a hacer en Irapuato no lo va a hacer Dios solo, porque pues, Dios es todopoderoso, pero para eso creó al hombre y para eso lo puso en la tierra, para que fuera el hombre, o sea, tú y yo, el que hiciera lo que se hace en el cielo, hacerlo en la tierra. Y estos pastores, pues bueno, tienen una encomienda, son cabezas de grupos como este, donde guían al pueblo hacia, pues, lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, estas oraciones que hacemos los lunes y las reuniones que hacemos los lunes son importantes porque son las cabezas que están al frente de la iglesia cristiana. Y bueno, lo platiqué con mis papás y al final rápidamente Dios reveló la estrategia de cómo hacerlo, esto de oración por 24 horas, por 7 días de la semana. Y pues, ¿por qué se está haciendo esto? Porque Dios desea la comunión con su iglesia, con los hombres, con nosotros. Y Dios está 24 horas. Nosotros no, porque somos condicionados a que si tenemos que dormir, que si tenemos que comer, que si tenemos que trabajar, que si tenemos que esto, que si tenemos que ir al baño, que si tenemos que un montón de compromisos humanos que interrumpen nuestra relación con Dios de cierta manera porque les damos nosotros mayor lugar en nuestra vida que en nuestra propia relación con Dios. Y entonces dejamos que esas cosas a veces sean mayor que nuestra relación con Dios. Pero Dios está 24 horas, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para nosotros también responderle a ese Dios de 24 horas? Pues entre todos, ¿no? Vamos a hacerlo entre todos. Entonces, todos los días durante esa semana a las 8 de la noche, la idea es que nos conectemos todos desde cada quien desde donde esté para poder orar. Ya se les pasarán ahí los puntos de oración y los temas que vamos a estar orando. Pero también si tú sientes conectarte en cualquier momento para orar, durante cualquier hora del día que no le corresponde el guiar la oración Amistad Cristiana, tú entras a la liga de Zoom y alguien, quien sea, va a estar orando ahí. De cualquier congregación. No importa eso. Lo importante es la comunión con Dios. Y muchas veces estamos despiertos en la madrugada y Dios nos despierta en la madrugada para tener comunión con nosotros y nosotros, pues, no estamos atentos. Estamos distraídos, pensando que es el insomnio, que es el vecino, que es el perro, que es el gato, que es el chiflido, que es el aire, que es el calor, que es muchas cosas. Pero, ¿por qué no te preguntas si Dios está esperando comunicación contigo en esos momentos? Cuando sales temprano del trabajar y dices, ¡ay, 4 horas libres! Por fin, salí 4 horas más temprano de trabajar. ¿Qué hay que hacer? Pues es un momento para que puedas decir, aquí hay espacio para conectar con Dios y dedicarle 4 horas de tu tiempo a Dios y conectarte ahí con Dios. O las que sean, las que tengas, pero pregúntale a Dios si Él te está pidiendo más comunión contigo. Seguramente sí, porque Él anhela la invitación de Dios a una vida de oración, una vida de comunión con Dios, es en este sentido. Y bueno, se les planteó a los pastores esto el lunes, aquí en la reunión con ellos. El reto es tener 24 congregaciones de 40 que tenemos aquí identificadas, que por lo menos 24, que son las 24 horas del día, cada quien tome 1 hora
y se conecten. Ese es el tema que estamos, cómo aterrizarlo, algo que Dios pone en el corazón de manera, digamos, espiritual, porque no lo ves, y de repente dice, pues ahora échatelo, ahora ejecútalo, ahora hazlo realidad en la tierra, y eso no le toca a Dios, eso nos toca a nosotros, pues para eso nos puso aquí. Nos puso al Espíritu Santo para ayudarnos, obviamente, y decimos, Espíritu Santo, no sabemos cómo hacerlo, no tengo idea de cómo tengo que ejecutar esto, pero ayúdame. Y Él está para ayudarte, pero no va a venir ni Dios Padre, ni Dios Hijo. Dios Hijo ya vino, y ya hizo lo que tenía que hacer en la tierra. Dios Espíritu Santo está aquí con nosotros para ayudarnos, pero no para hacerlo que nosotros tenemos que hacer aquí en la tierra como hombres. Y entonces, ¿cómo podemos saber qué Dios quiere que hagamos en la tierra como hombres? Pues orando. Entonces necesitamos conectarnos con Dios de una manera mucho más profunda. Entonces, ya los pastores están en esto, trabajamos en esto. El martes que nos reunimos, el grupo de oración de la gente que trabajamos para el gobierno y que somos creyentes de Dios, nos reunimos todos los martes a las 2 de la tarde a orar ahí en el gobierno. Y en medio del caos, siempre les digo, porque como tenemos mucho trabajo y un montón de cosas que hacer y actividades y eventos y todo es ahí urgente, y el ciudadano y todo, 1000 cosas, en medio del caos hacemos alto y decimos, este es el tiempo de Dios para comunicarnos con Dios. Y el martes pasado elevamos ya el nivel de oración, donde ya los mismos compañeros nos empezamos a involucrar, a orar de una manera distinta, en una comunión distinta. Y esto es poner en práctica lo que Dios nos está hablando. O sea, lo que Dios viene y nos habla aquí, no es para que lo archives o lo guardes en tu libretita y se quede ahí por años, sino para que inmediatamente, eso significa, pones un pie afuera de aquí y ya estás accionando tu fe. Y ya estás accionando lo que Dios te está mostrando y lo que Dios te está pidiendo y lo que Dios está haciendo, si es que quieres trascender en la vida espiritual. Si no, pues sigue igual. Y no pasa nada. Al final no pasa nada. No pasa nada. Y te puedes preguntar, ¿es que en mi vida no pasa nada? Pues no. Pero si quieres que pasen cosas, y si verdaderamente quieres vivir una vida espiritual sobrenatural, de milagros, de cosas extraordinarias, tú tienes que activar inmediatamente lo que Dios habla, porque ya no hay tiempo de decir, pues ahí lo archivo, ya tomé nota, Señor, gracias, y ahí nos vemos, ¿no? Ahí cuando me vuelva a acordar. Si es que algún día repasas tus notas, porque ¿para qué tomas notas? Porque para que no se te olvide, para repasar, para que Dios te está hablando, no sé, pero ojalá que sea para tomar instrucción, porque siempre hay una instrucción que recibir y yo la tengo que ejecutar inmediatamente. Si yo tomo nota de qué me está diciendo Dios que hay que hacer, pues de inmediato yo lo ejecuto y no lo guardo ahí como para la prehistoria, como para ver si alguien un día lo encuentra y lo hace por mí. Y si no sabes cómo hacerlo, pues preguntas. Yo hay muchas cosas que no sé cómo hacer y me doy la vuelta y así de, Dios mío, ayúdame porque no tengo idea de cómo se hace esto. Pero Dios ayuda. Y así está el Espíritu Santo. Por eso Dios, sabiendo que no somos capaces de hacer todo nosotros humanamente, pues nos da el Espíritu Santo y no nos deja solos y dice, ok, ya se fue Jesucristo y todo, pero ahí va el Espíritu Santo para que esté todo el tiempo en la tierra como tu ayudador en todo momento. Entonces tú tienes que echar mano de el Espíritu Santo en todo momento. Ayúdame, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a cómo hacer esto. Y bueno, la oración que tuvimos el martes, muy bien. El grupo de lunes con los pastores, muy bien. Y el martes, estábamos cenando aquí, todo muy padre, y ahí celebrando y todo. Y cuando ya nos íbamos, me doy cuenta que mi camioneta la habían cristaleado. Y cuando veo que estaban todas mis cosas
de mucho valor para mí. Ahí estaban mis tarjetas, mis lentes, mis llaves, todo, absolutamente todo. Cuando abro la cajuela, no estaba mi portafolio con mi computadora, que es mi herramienta de trabajo, y no estaba. Pero no agarraron otra cosa más que mi portafolio con mi computadora. Y en el momento sentí así de un bajón humano, ya sabes, así de ching. Y la culpa de por qué la dejé aquí, y el descuido, y no debí de haberme estacionado aquí. Y ya sabes todo el remordimiento que te viene humanamente de decir, todo mal, todo mal, todo mal. Me regresé porque ya me había despedido de todos y les dije, ¿qué creen? Que me acaban de cristalear. Y no sé qué cara me vieron, pero todos se quedaron así y ya vienen acá conmigo y todos preocupados, ayudándome. Y ya sabes, llegó la policía, llegó medio mundo ahí a investigar las cámaras, muchas cosas que ya sabes, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en estos casos, no? ¿Qué hay que hacer humanamente en estos casos? Bueno, ya la policía tomó nota de lo que se tenía que hacer, de investigar. Dicen, afortunadamente estos equipos de Mac tienen una facilidad de conexión y Chris me ayudó muchísimo en eso, porque puedes con otro teléfono, otro dispositivo de Mac, también poder rastrearlo y decir, mira, está ubicado en tal lugar y ya pues les caes ahí y ya lo recuperas. Y es relativamente fácil. Pero pues no tenía las cuentas, no tenía por dónde entrar, no están ligados mis dispositivos, o sea, muchas cosas mal, ¿no? Todo mal así de no tenía el procedimiento que tenía que haber hecho. Y total que no pudimos rastrear en dónde estaba la computadora y no sabíamos en dónde estaba, ¿no? También las cámaras se veían súper borrosas, no se identificaba ni placas del vehículo, ni nada, no, ni las personas, o sea, era como muy ambiguo toda la información que se tenía para poder recuperar la computadora. Pero bueno, dijimos, ya hicimos lo que teníamos que hacer, vámonos todo mundo a sus casas, Diana muy preocupada, todos preocupados, y al final de cuentas, pues ya, vámonos cada quien a sus casas. Yo llegué a mi casa, mis papás ya estaban dormidos y ya, pues yo me dispuse a orar. Y en esa oración, cuando estaba en la parte de oración, encontré una iglesia de Miami que estaba haciendo esto de las 24 horas de oración por 7 días. Y justo era esta semana. Y entonces, pues yo dije, de aquí soy. Yo ya me conecté. Y yo ni era de esa congregación, ni vivo en Miami, ni me importa y me valió gorro. Pero yo ya estaba metido ahí en el Zoom de los de esta congregación. O sea, han de haber dicho, ¿qué hace aquí, no? Pero no importa, porque el cuerpo de Cristo está en toda la tierra. Y así tenemos que vernos. No somos solo de Amistad Cristiana, somos de Cristo. Y entonces, pues el cuerpo de Cristo es así. Por eso la oración que vamos a hacer es con las demás congregaciones, juntos todos. Y entonces, pues me estuve conectado ahí toda la noche con ellos orando. Pues claro, ellos oraban de sus temas, de su congregación y de su ciudad y de todo, pero pues yo estaba orando, aprovechando el espacio de conexión con Dios sobre lo que había vivido, lo que había pasado, poniéndolo en manos de Dios y dejando todo para que Dios actuara, ¿no? Y a la mañana siguiente oré con mis papás y ya pues entregamos todo en manos de Dios también y declaramos si esta computadora regresa a su dueño. Y lo hablamos así, mis papás oraron y dijeron, esta computadora regresa con Álvaro. Y ya. Al día siguiente, pues ya sabes, el GPS no funcionaba, nunca supimos porque tenían que haberla prendido y todo un rollo, nunca pudimos conectarnos. Chris creo que tampoco durmió por estar checando la actualización de que si se conectaban y nos decían dónde estaba la computadora, pero nunca la prendieron, nunca supimos, el GPS no funcionó. Fuimos a la tienda, a la Mac al otro día y a preguntar, oye, ¿qué opciones para rastrearla, para encontrarla, para recuperar mi información? ¿Qué opciones para que el seguro se haga cargo y pueda yo recuperar mi computadora? Nada, así el tipo literal me regresó el ticket y dijo, así es como tu problema, qué bueno que eres cliente Mac, ¿no? Entonces dije, pues gracias. Y
Y ya, total, en la cristalería no tenían el cristal del coche, era como de no hay ahorita, hay que esperarse una semana para que llegue. Y luego todo el día pasé en el Ministerio Público poniendo la denuncia ahí, pues explicando los hechos, ya sabes, y que te pasan con un abogado y con el otro, y que mil cosas para que se hace. Y ya, terminó eso, y Dios me dijo, deja de hablar con los hombres y habla conmigo, habla con Dios, el Dios de todos los hombres. Y yo dije, y lo hablé con Diana y le dije, ya lo que humanamente teníamos que hacer ya se hizo, entonces ya Dios tiene que estar haciendo su obra. Imagínate nosotros que tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Creador de todo y al Dueño de todo, con acceso a Él, y desperdiciamos el querer hablar con Él, y mejor queremos andar hablando con el pastor, con el amigo, pidiendo consejo a tal o cual, queriendo que el otro nos resuelva, queriendo que el otro nos ayude, cuando el que nos puede ayudar con todo y de todo, está ahí esperando que te le acerques y esperando a tu comunicación con Él. Y nosotros estamos creyendo en lo humano, que aquí en lo humano se va a resolver. Si tenemos acceso con el Rey de Reyes y Señor de Señores, pues tenemos la bendición de poder usar esa llave para poder acceder al reino y no desperdiciarla queriendo resolver en lo humano cuando tenemos esa gran herramienta. Entonces, durante el día seguí conectado a la jornada de oración de 24 horas con esta gente que ni conozco y ellos ni me conocen tampoco. Pero ¿a quién sí conocemos en común? A Dios. Y ellos oraban a Dios y yo oraba a Dios conectados ahí. Y estábamos en eso, luego viene la reunión del miércoles aquí. Aquí estábamos en la reunión hablando acerca del lugar secreto, una enseñanza muy, muy importante que tiene que ver con esto y que va a continuar durante varias semanas. Estábamos aquí en esta reunión y empieza a sonar mi teléfono. Y volteo así y vi que era el secretario de Seguridad Ciudadana, pero normalmente por más urgente que sea el tema, pues yo estoy en lo que estoy. Y sí tengo una responsabilidad y sé que tengo que atender mis temas dentro de mi rol humano, pero nada sustituye mi conexión con Dios y mi relación con Dios. Por más que me hable quien me hable. Y entonces yo dije, bueno, pues ya vi que me habló, al ratito le hablo, ¿no? Y ya. Seguí en lo que estábamos y todo. Terminando la reunión, me reporto con él y ya le contesto, le marco y ya me dice, secretario, ya tenemos tu computadora. 24 horas robada y aquí está nuevamente conmigo. Así es que démosle un aplauso a Dios por la honra. Es para Él, porque Él hace las cosas así, no es nosotros. Y los del Ministerio Público me decían, no, joven, usted ya, este tipo de casos, bye. O sea, ya esas cosas no se recuperan. O sea, todos lo veían como una pérdida de tiempo en el Ministerio Público porque casos de esos hay un montón. Y era así como que me preguntaron, ¿y hay muertos? No. ¿Y hay heridos? No. ¿Y hay? No. Ah, bueno, entonces pásese hasta allá donde no importa, ¿no? Los casos de no importa. Y así es para el hombre. Para el hombre es los casos de no importa. Pero para Dios eres prioridad. Para Dios eres prioridad. Pero si tú quieres que eso sea efectivo, Dios tiene que ser prioridad para ti. ¿Podemos reconocer el poder de Dios en medio de este ejemplo? Que es sencillo, pero que al final es algo real de la vida normal. ¿Podemos reconocer el poder de la oración en este ejemplo? ¿Cómo la oración tuvo mucho que ver en que esto sucediera de esta manera? Que no es que los de seguridad pública sean súper fregones y detectaron todo así de súper... ¿Cuántos casos se resuelven efectivamente
Y los mismos del Ministerio Público me decían, no, esos casos prácticamente es como de rutina, hay que tomar nota y gracias, pero pues ya váyase comprando otra computadora, ¿no? Básicamente. Y todos estaban sorprendidos de por qué había sucedido de esta manera. Y en realidad, pues es Dios. No es otra cosa. Porque Dios es el que hace este tipo de cosas. Y bueno, ¿cuántos quisiéramos tener una vida de oración que nos lleve a vivir sucesos extraordinarios de manera permanente en nuestra vida como esto? Que esto que no sea algo esporádico ahí de repente, sino que el constante en tu vida sean los milagros y la vida extraordinaria. Pero si tú quieres que el constante en tu vida sea una vida extraordinaria, donde suceden cosas como estas, y donde ya hace unos meses mis papás les habían platicado un testimonio donde así les quitaron la camioneta a mano armada sí, con golpes y fracturaron a mi papá y todo eso, y en unas horas después, ni siquiera un día completo, en una hora teníamos la camioneta de regreso. Esos son sucesos extraordinarios, vidas extraordinarias, que no suceden no es casualmente. O sea, esa vida no es casualidad, es por la comunión que tenemos con Dios. Entonces, si tú quieres vivir esa vida extraordinaria así como la podemos vivir nosotros, también es accesible para ti y para todos los que nos están viendo en redes sociales o los que están aquí. Todos podemos acceder a esa vida extraordinaria de milagros y de sobrenatural, pero depende de qué. De mi comunión con Dios, de mi relación con Dios, de la profundidad con la que yo tenga con Dios, de qué tanto estoy comunicándome con Dios. Si nada más hablo con Dios para levantarme, dormirme y comer, no es una relación con Dios. No es una relación con Dios. Tú debes de profundizar en mucho más para que tu vida sea extraordinaria. Bueno, eso vimos un poco la semana pasada, pero estamos viendo un poco de temas prácticos de lo que puedes estar haciendo. Lo que hacen las llaves del reino es que activan lo sobrenatural. Y si la oración es las llaves del reino, pues hay que usarla para activar lo sobrenatural. La oración debe de dejar de ser una carga. Esto de, ay, es que hay que orar. Es que tengo que orar. Es que me dijeron que hay que orar. Si para ti es pesado orar, tenemos que transformar tu vida de oración. ¿Quieres transformar tu vida de oración? A que deje de ser pesado para ti y deje de ser una carga. Y sea algo tan natural como contarle el chismecito al amigo que no has visto en mucho tiempo, que ya te urge hacerlo. Eso es la oración de la vida de oración. Me urge ir a platicar con este amigo, con esta amiga, porque tengo que contarle lo que acaba de pasar. Lo mismo es tu relación con Dios. Me urge ir a contarle a Dios lo que estoy pasando. Me urge ir a hablar con Dios lo que estoy viviendo. Me urge ir a decirle esto a Dios. Y al primero que le quieres contar y al que más te interesa contarle es a Dios. Hacerla algo vivo en nuestras vidas, y debemos dejar hacerlo desde nuestra mente. Porque nuestra mente es limitada. Si nosotros hacemos la oración desde nuestra mente, queriendo razonarla toda, estructurar toda nuestra oración, entonces nuestra oración va a ser limitada como nuestra propia mente. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo. Por eso aquí en versos que leímos la semana pasada decía, ¿orar en dónde? ¿En qué? En el Espíritu. Porque Él nos ayuda a orar ¿cómo? Conviene. No en mi capacidad humana, no en mis palabras humanas, no en mi razonamiento humano, porque mi razonamiento es limitado. Mi razonamiento es que yo tenga para comer, que yo tenga para dormir, para vivir, que yo tenga una familia feliz y hasta ahí alcanza mi razonamiento humano. Pero el plan de Dios es más grandioso que nuestro razonamiento humano. Entonces tenemos que dejar de hacer nuestras oraciones de manera racional. Vuelvo a repetir, tenemos que dejar de hacer nuestras oraciones de manera racional.
¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a dejar de hacer nuestras oraciones de manera racional y hacerlas espiritual? No hay que orar con el intelecto. Vamos a ver entonces qué es la oración. Hace 8 días vimos que la oración es la llave que abre y cierra las puertas del reino espiritual, pero no solo existe una sola oración, porque no solo existe una llave, porque no solo existe una puerta que abrir o que cerrar en el mundo espiritual, sino que existen varias llaves y varias puertas que son parte de la oración. Vamos a leer en Mateo 16, 19, en versión 60, por favor. Dice, y a ti te daré, ¿qué dice? Las llaves, ¿de dónde? ¿Del reino de qué? De los cielos. Y todo lo que, ¿qué? Atares, ¿en dónde? En la tierra, será atado, ¿dónde? En los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra, será desatado, ¿en dónde? En los cielos. Este texto nos está diciendo claramente lo que hemos estado aprendiendo durante la semana pasada y esta semana. Y a ti, ¿a quién? A ti te daré, no la llave. ¿Dice qué? Las llaves. Las llaves quiere decir que son varias. ¿De dónde? Del reino de los cielos, para que todo lo que atares en la tierra, o sea, todo lo que tú actives o desactives aquí en este mundo, se haga ¿dónde también? En el cielo. Para eso sirve la oración. ¿Te das cuenta del poder que tienen estas llaves? O sea, lo que se haga en el cielo, se haga en la tierra y a través de ti, es que necesitamos creerlo y necesitamos vivirlo. Necesitamos ponerlo en práctica ya en nuestra vida. Hacerlo una realidad en nuestra vida. Así que hoy vamos a aprender cómo orar y las distintas formas de cómo podemos hacerlo. Hay algunos fundamentos de la oración que debemos tener muy en claro. Son principalmente 3 cosas fundamentales que no debemos olvidar acerca de la oración. La oración fue inventada por Dios, 1, para tener intimidad con el hombre. No para que le estemos de pediches con Dios, así de, y Señor, me hace falta esto, y Padre, dame el otro, y no tengo el otro, y ayúdame, y cuídame, y hazme, y dame, y ya lo vimos la semana pasada. La oración no es para nuestros caprichos. ¿Pero para qué es la oración? Para tener, ¿qué? Intimidad con el hombre. La oración es el medio por el cual podemos tener intimidad con Dios. ¿Tú quieres relacionarte así completamente con Dios, íntimamente con Dios? Estar completamente relacionado, enamorado, apasionado, metido con Dios. Es la oración, es la herramienta, es el medio que podemos usar para eso, para que se active la ¿qué? La intimidad entre Dios y el hombre es a través de la oración. Dejemos de hacer oraciones para pedir y comencemos a hacer oraciones para relacionarnos. Entonces, la próxima vez que tú hagas una oración, cáchate, porque estamos muy acostumbrados. No va a ser fácil que de un día para otro ya vas a decir, ya mágicamente dejé de orar como oraba antes y ahora sí oro correctamente. No, porque estamos mal habituados. Pero cáchate, y entonces ya empiezas con tu cantaleta de, Padre, y te pido, y te pido, y te pido. Stop con la pedidera. Porque la misma Biblia dice que primero buscas, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que quieres pedir van a venir. Y ahorita vamos a ver que si pides algo, que sí pedir. Pero principalmente la oración no es para que pidas, no es para que estés de pediche ahí con Dios. No es una pedidera. Muchos usamos la oración como buzón de quejas y sugerencias, o como así de, ahí te lo dejo Dios, ahí te encargo. ¿No? Ahí te encargo. Pues no, pues si Dios no es nuestro mandadero, que nos va a hacer lo que nosotros queramos, no. Entonces, la oración es para relacionarnos con Dios. Entonces, si la oración es para relacionarnos con Dios, ¿qué requiere? Tiempo.
No puedo orar relacionándome con alguien. Padre, gracias por este día, amén. Señor, gracias por esta mañana, cuídanos, amén. Gracias por estos alimentos, amén. ¿Eso es una relación? ¿Cómo es una relación los que son matrimonios, parejas, noviazgos o así? Todo quieres saber del otro, ¿sí o no? Todo te quieres enterar. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde está? ¿Qué piensa? ¿Qué no piensa? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Eso es una relación. No, hola, adiós. ¿Eso es una relación? No. Y a veces esa es la relación que tenemos con Dios. Una relación de hola y adiós, donde no hay profundidad, no hay trascendencia en la vida del cristiano. Pero Dios está dispuesto a tener una relación profunda con nosotros. ¿Y de quién depende que esa relación funcione a profundidad? ¿De Él? Él ya está dispuesto. ¿De mí? De que yo esté dispuesto a decirle, aquí estoy. Y entonces, si quiero comenzar a tener esta profundidad con Dios, tengo que dedicar tiempo a orar con Dios. Y a pasar tiempo con Dios. Y a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Orar es conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Y eso no se hace con un hola y un adiós. Se hace derramando todo lo que yo tengo, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que tengo adentro, lo que tengo arriba, abajo y por todos lados a Dios. Y aunque Él ya lo sabe, Él busca esta relación contigo y se agrada cuando se lo declaramos. La oración es una conversación con intimidad. Entonces, la próxima vez que tú te acerques a Dios, que espero que sea de aquí en adelante, en todo momento, porque dice la Biblia, lo vimos terminando la reunión pasada, ¿cuándo orar? En todo tiempo, sin cesar. Entonces, yo salgo de aquí y aunque voy en camino, voy conectado con Dios, voy en comunión con Dios, voy hablando con Dios, voy orando con Dios. Y me estoy bañando y estoy en comunión con Dios, conectado con Dios, hablando con Dios. Y estoy cocinando y estoy en comunión con Dios, conectado con Dios, hablando con Dios. Y estoy trabajando y estoy leyendo y estoy escuchando música y estoy lo que estoy haciendo, estoy estudiando, estoy lo que sea porque mi corazón está conectado con Dios todo el tiempo de manera permanente, constante. Orad sin cesar, sin parar todo el tiempo y en todo lugar. La oración no es nada más para que vienes aquí y oras y ya, te levantas y oras. Es para todo el tiempo. Conversación con Dios, intimar con Dios, relacionarme con Dios. Cuando oramos entramos a una relación viva con Dios. Él ya sabe todas las cosas, pero nos pide que oramos, ¿para qué? Para conversar con nosotros, para pasar tiempo con nosotros, para disfrutar de tu presencia, para compartir tiempo contigo. Y aunque Él ya sabe todo lo que te está pasando y todo lo que te va a pasar, y lo que busca es que estar en comunicación contigo y en comunión contigo. ¿Quién soy yo entonces para negarme a ese deseo del corazón de Dios en donde espera que nos acerquemos en comunión con Él constante? La oración se diseñó para convivir con Dios y conocerle más. Y muchos la usamos solo como buzón de quejas y peticiones, ya lo decía, ¿no? Cuando hacemos esto, ¿en qué momento conocemos a Dios? Muchas veces buscamos a Dios solo en momentos de necesidad y eso nos hace ser unos interesados. Y Dios se da cuenta. Cuando tú buscas a Dios solo porque tienes una necesidad o porque es un momento difícil en tu vida o algo, pues Dios se da cuenta que lo estás haciendo por interés. Y eso no agrada a Dios. Y aunque en su misericordia te ayuda y en su misericordia ve por ti, ¿cómo crees que está su corazón sabiendo que tú solamente te acercas porque necesitas algo? Cuando Él está anhelando pasar tiempo contigo simplemente por nada, por convivir, por estar contigo. 2. ¿Para qué fue creada la oración? 1, pues para que tengamos comunión con Dios o intimidad con Dios. 2, para que el hombre conozca su voluntad, para que nosotros sepamos lo que Dios quiere. El misterio de la oración
es que Dios estableció una ley en el reino terrenal en el que Dios no puede actuar en la vida de los hombres si no es por voluntad del hombre. ¿Sí estoy claro con esto? O sea, Dios mismo puso esta regla en donde yo te respeto tanto o te diseñé así para que tú tengas tu propia decisión, tu propia voluntad. Pero tan es así, Dios respeta esta regla, que no puede actuar obligándote si tú no le das lugar y si tú no aceptas y si tú no le pides que haga las cosas. Por eso es importante la oración y por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Dios no puede hacer algo en la tierra que no lo permita el hombre. Dios no puede hacer algo si no oramos y se lo pedimos. Por eso es que nosotros somos quienes activamos el reino en la tierra por medio de nuestra oración. Nosotros somos los que activamos el reino de Dios en la tierra por medio de nuestra oración. Necesitamos orar para activar el reino de Dios y que lo que se hace en los cielos se haga en la tierra, y eso nos toca a nosotros. Nosotros somos los colaboradores de Dios en la tierra y Dios quiere hacer grandes cosas en la tierra, pero las va a hacer por medio de ti y de mí. Para que Él actúe necesitamos orar y orar con los motivos correctos. No por nuestros propios planes, sino los planes de Dios. Entonces la oración es el principal medio para encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. La oración no es para pedir que Dios haga nuestra voluntad. Fíjate cuántas veces no hemos orado diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Padre, y entonces dile que acepte que esto y que lo otro, y no funciona así. Es Padre, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres hacer tú de esto? ¿Qué quieres tú hacer de mí? ¿Cómo quieres que yo obedezca? Y entonces, si algo vas a pedir, porque sí se vale pedir, porque en la misma Biblia dice, sí o no leímos la semana pasada, hay que pedir en grande y pedir como conviene para que podamos recibir. Si algo vamos a pedir, que sea uno, que se haga su voluntad. Padre, te quiero pedir, antes de que empieces con la lista de coches, casas, dinero y lujos, antes de que empieces con esa lista, Padre, te quiero pedir que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. En todo esto, y ya te sueltas ahí con todos tus deseos, peticiones o sueños o lo que quieras. Pero es primero que, si vas a pedir algo, si le vas a pedir algo a Dios, que se haga su voluntad. Y entonces esa es una oración correcta. Pero si empezamos a pedirle toda la cosa sin dejar que sea la voluntad de Dios, pues no va a haber muchas veces la respuesta que esperamos. Y segundo, si algo vamos a pedir, que sean cosas espirituales. No pidas cosas físicas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos puso en la tierra para señorear y reinar sobre todo lo físico que hay aquí en la tierra. Entonces, los dueños de todo lo que hay en la tierra, los que podemos acceder a todo lo que hay en la tierra somos nosotros, por medio de, obviamente, de lo que Dios nos permite. Así que todo lo físico que está en esta tierra ya nos pertenece. No es cuestión de que se lo estemos pidiendo a Dios, es cuestión de que nosotros tengamos una relación profunda con Dios, y todo lo que está en la tierra que podría ser nuestro, Él nos los va a entregar. Reinos y todo lo que te puedas imaginar. Y hasta lo que no te puedes imaginar. Pero estamos creyendo que nuestra labor en la tierra es venir a conseguir todo esto material y entonces dejar a Dios de lado para cuando vayamos al cielo. Y no es así. Nuestra relación tiene que ser profunda desde ahorita con Dios ahí. Solo necesitamos tomar nuestro rol espiritual en el reino mientras lo físico se manifiesta en la justa proporción que Dios establezca para ti. Eso es lo que hay que hacer. Tomar mi rol espiritual y lo material se va a manifestar. Se va a manifestar. Lo físico está para obedecerte a ti. No lo vamos a ver ahorita, pero hay muchos ejemplos donde grandes hombres de Dios le hablan a las cosas físicas y esas cosas obedecen. Así como cuando oraron mis papás ese día por esta computadora diciendo, computadora, regresa a su dueño. Ya. Y lo físico tiene que obedecer.
porque nosotros estamos en lo espiritual y lo físico obedece. Pero tú tienes que empezar a vivir eso yendo a lo espiritual, no quedándote en lo material. Entonces, deja de pedir cosas físicas y las cosas físicas van a obedecer. Deja de hacer tu voluntad y pedir que se haga tu voluntad y que Dios haga la suya. No ores diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Por más que ores tratando de persuadir a Dios y tratando de convencerle de que este trabajo es mejor, esta pareja es mejor, esta vida es mejor, no va a funcionar. No vas a poder persuadir a Dios tratando de explicarle tú, mira, es que esto es mejor, Dios, esto me conviene, este trabajo es mejor, esta escuela es mejor, esta pareja es mejor. Mira, te lo enseño, ve todas sus bondades, aquí está el catálogo, mira. Todo esto me ofrecen, ¿sí o no está bien? Tú no trates de convencer a Dios de eso. Esas son cosas mentales que te limitan, humanas. Cambia tu oración, transforma tu oración. Ora confiando en que su voluntad es perfecta y que debes creerlo y vivirlo así. Padre, yo creo que tu voluntad es perfecta y en donde tú quieres que yo estudie, ahí estudiaré. Y en donde tú quieres que yo trabaje, ahí trabajaré. Y en donde tú quieres que yo, con quien tú quieres que yo me case o tenga una relación, ahí estaré. Porque tu voluntad es perfecta. Y no que se haga como yo quiero y como yo pienso, sino como tú quieres y como tú piensas. Porque es ahí donde está la verdadera bendición. La oración no cambia la mente ni los planes de Dios. Si tú te arrodillas y estás 24/7 intentando cambiar la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios y queriéndolo persuadir de que esta escuela es mejor que la otra, no pierdas tiempo ni le hagas perder a Dios su tiempo en eso. Dios nos ayuda a ver qué es lo que no veíamos. O sea, tú dile, ¿qué sí puede hacer Dios? Dios no cambia sus planes, pero sí puede cambiar, ¿qué? Las circunstancias. Dios no cambia sus planes cuando tú te acercas porque a lo mejor dices, oye, pero es que esa pareja ni me gusta. ¿Cómo Dios me va a obligar a casarme con alguien que no me gusta, no? ¿Cómo Dios me va a obligar a estudiar algo que humanamente no me gusta? Dios no cambia sus planes, pero cambia las circunstancias. Entonces, si tú te acercas a eso, a Dios, de manera genuina, Él va a cambiar las circunstancias y eso que no te gustaba, te va a comenzar a mega encantar, porque son los planes de Dios. Y lo vas a empezar a disfrutar y a querer y a amar, porque estás amando la voluntad de Dios. Y entonces te va a gustar lo que Dios te está dando. Y lo vas a disfrutar y vas a tener bendición en eso. Y vas a dejar de renegar. Dios cambia las circunstancias ante su voluntad. Los planes seguirán siendo los mismos, pero sus propósitos y sus intenciones no las vas a modificar orando. Pero Él puede cambiar cualquier tipo de circunstancia. Y tercero, el que el hombre reconozca ¿para qué fue creada también la oración? Para que el hombre reconozca su dependencia de Dios. Dependo completamente de ti. La oración le agrada a Dios porque tú reconoces que dependes de Él. El tema es que a veces nos sentimos autosuficientes y nos sentimos Superman y nos sentimos que nosotros podemos solos y nosotros podemos sin Dios y nosotros podemos hacer todas las cosas sin Él. Y cuando perdemos ese piso donde yo ya siento que yo conseguí este trabajo porque soy muy bueno, yo tengo esto porque ve todo lo que he trabajado, yo hice esto por tal cual cosa. Y cuando tú crees que eres autosuficiente y que depende solo de ti, que tú eres el bueno y el fregón, entonces Dios pone un alto ahí y dice, no me estás reconociendo. Y permite cosas para que tú te des cuenta que no estás reconociendo que dependemos de Dios. La oración es una forma de decir, dependo de ti. ¿Por qué? Porque tengo que ir a decirte, porque tengo que ir a preguntarte, porque tengo que ir a consultarte, porque tengo que ir a hablar contigo, porque tengo que ir a comunicarme con Dios para algo que a lo mejor yo quiero hacer,
Y yo podría decir, pues al ratito voy, después voy, deja primero lo hago. ¿Pero eso es depender de Dios? No, eso es depender de mí y depender de lo que yo creo y pienso y sé que es bueno para mí o creo que es bueno para mí. Pero no le estoy dando un mensaje a Dios de dependo de ti completamente. Estoy dependiendo de mí y entonces me quedo sin la bendición que Dios quiere darnos. Cuando nosotros acudimos a Dios, Él se agrada porque le estamos diciendo que le necesitamos, que no podemos solos. Estamos reconociendo que dependemos de Él y eso le gusta. Dios dice, sin mí nada podéis hacer. ¿Y cuántas cosas hacemos sin Dios? O sin preguntarle a Dios, sin consultarle. Andamos como China libre por la vida, haciendo y deshaciendo, tomando decisiones de aquí, de allá, de lo más sencillo, y no le preguntamos, pero la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer bien, pero todo lo pueden hacer como a ustedes les salga, en sus fuerzas, Pero bien, si quieres que algo te salga bien, entonces considera a Dios en todo. La vida espiritual se sostiene en lo espiritual y entonces debemos comenzar a entrar en el reino espiritual para vivir en un reino espiritual. ¿Cuántas veces estamos forzando querer entrar en una cosa, en otra, haciendo algo nuestra propia voluntad y no se da y no se da y no resulta? Pregúntate aquí en estas cosas que vimos ahorita, ¿dónde está el punto? Ahora, ¿cómo orar? No tiene que ser larga tu oración o complicada. Lo que sí tiene que ser es que tiene que ser constante y genuina, con motivos correctos. Eso, así tiene que ser tu oración. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo de cómo orar? Jesús. Jesús, siendo hijo de Dios, que venía enviado del reino y sabía cómo funcionaba todo lo del cielo, vino y se hizo hombre y siendo hombre oró aquí. ¿Cómo lo hizo? Mira cómo oraba Jesús en Lucas 6:12, versión 60. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó, ¿cuánto? La noche orando a Dios. No era, buenos días, Padre, buenas noches, Señor, gracias por estos alimentos. No era solo cuando tenía una necesidad, sino que pasaba toda una noche orando. ¿Cuántos aquí pasamos toda una noche orando? A veces es nuestra intención, pero de repente ya dan las 11, 12 y te levantas a las 6 de la mañana o 7. Ay, según yo me iba a quedar orando toda la noche y no pasó. Pero los hábitos de Jesús era una conexión tan fuerte con Dios que pasaba entre 6 y 8 horas orando. ¿Has logrado pasar más de una hora orando con Dios, hablando con Dios? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas todo el día. Vamos a estar 24/7 horas orando en agosto, que tú te puedes estar conectado todas esas horas. No hay pretexto para que vas a decir, pero voy a estar ahí solito, pues tú y el Espíritu Santo. Alguien va a haber, técnicamente va a haber una persona siempre en el Zoom, así es que 2 siempre va a haber en el Zoom, tú y alguien más. Entonces no hay pretexto, ahí podemos experimentar este reto de permanecer orando por mucho tiempo. Vamos a ver rápidamente para concluir algunos puntos de lo que es verdaderamente importante hacer cuando oramos. 1. Cuando oras, hazlo con un corazón sincero y lleno de fe. La oración tiene que ser con una actitud de fe. No va a funcionar si no tenemos fe. La oración tiene que estar llena de fe. Y es una cuestión de actitud. No es una cuestión de físicamente cómo estoy. Aunque físicamente tú puedes postrarte y mostrar a lo mejor algo. Pero si lo haces para que los demás vean y los demás digan, ay, miren cómo se postra y qué espiritual es y todo, eso no sirve. Jesús mismo se los dijo a los fariseos, no oren así. ¿Oren qué? En la intimidad, donde nadie los ve, a solas. Pero no es relevante en realidad la cuestión física muchas veces,
pero sí que la cuestión interna, con un corazón sincero, sinceramente Dios, te oro, sinceramente de corazón, y lleno de ¿qué? De fe. Cuando ores, ora sinceramente y lleno de fe. Segundo, fervientemente. La semana pasada vimos cómo Elías oró, ¿cómo? Fervientemente. Entonces tenemos que orar fervientemente. ¿Qué significa? Con pasión, con sed, desesperados y perseverando. Eso es fervientemente. No así como que, ay, me da igual, hoy no oré. No te puedes permitir. Un cristiano con vida extraordinaria, que quiere tener una vida extraordinaria, no se puede permitir que pase ni una hora, menos un día completo en que no hayas orado. Porque se trata de una vida de oración, no de momentos de oración. No de que, tuve este momento de oración y este momento y este momento, sino es una vida de oración constante, fervientemente, con pasión, con sed, como lo dice en el Salmo 42:1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Con esa necesidad, con esa sed, con ese deseo, con ese clamor. No tienes que ponerte a dar de gritos en lo físico, pero que tu alma sí lo haga. Que tu alma clame, como no sé si han visto, pero busquen en internet cómo clama un venado en la orilla del río, y abren todo su hocico así y sacan un sonido desde lo más profundo de sus entrañas, así, que resuena en todo el lugar, porque están clamando por la sed que tienen de Dios. ¿Qué pasa contigo cuando mueres de sed? Que tienen varias horas o todo un día que no has tomado agua. ¿No anhelas así un traguito de agua? ¿No anhelas un poquito de agua? Así es nuestra oración. Así tiene que ser nuestra búsqueda de Dios. Yo anhelo por ti, Señor, y buscarlo con ese deseo. No que te dé igual. No que te dé igual la comunión con Dios. No que, pues pasó un día, no importa, mañana oro. Al cabo Dios es eterno, ¿no? No creo que tenga mucha prisa. Pues ahí está siempre. Nuestra comunión con Dios tiene que ser buscada desde nuestro interior, en persistencia, en un clamor por parte de nosotros, para tener resultados sobrenaturales. Esto que estoy diciendo es, si tú quieres experimentar una vida sobrenatural, tu vida de oración tiene que ser así. Oración ferviente, con un gran deseo, con una sed, con una desesperación en la búsqueda de Dios. Tercero, en silencio, desde el corazón, en el espíritu. Hay un texto donde habla de Ana, donde oraba a Dios en silencio. Y hasta en ese momento Elí, que lo ve entrar el sacerdote, y la ve orando en silencio, nada más moviendo la boca, así sin producir ningún sonido. Y le dice, pues ¿tú qué, estás borracha o qué? Órale, borracha, fuera de aquí, ¿por qué vienes borracha a la casa de Dios? Y le dice Ana, no, es que tengo un gran dolor. Esa es una oración sincera. Pero fíjate, ni siquiera sacó una palabra. Yo puedo hacerlo, aunque no produzca ninguna palabra. Mi corazón clama. Mi corazón clama a ti, aunque no salga. Pero es tan grande mi necesidad que Dios la conoce y la va a escuchar y la va a entender. Porque viene desde ¿dónde? Desde mi interior, no desde mis palabras. Y así le pasó a Ana. Y Dios le concedió lo que estaba pidiendo sin haberlo pronunciado. En esa oración, muchas oraciones pueden ser así, tan fuertes en el silencio de tu corazón, en lo interior, en tu espíritu, pero conectadas con el Espíritu de Dios, en clamor, pero sin pronunciar una sola palabra, y Dios las está escuchando, poniendo atención, y te está oyendo porque está oyendo ¿qué? El interior, no nuestro exterior. La oración debe ser algo espiritual. En la intimidad, como lo vimos el
miércoles y lo estamos viendo en los estudios del miércoles, en ese lugar secreto. ¿Por qué en un lugar secreto? Porque hay que reducir nuestra actividad para conectar con Dios. Porque, ¿qué pasa? Que nos distraemos muy fáciles como humanos, pasa cualquier mosca y ya estamos, sí, vamos a orar. Ok, Padre nuestro que estás en el cielo. Ah, mira, pusieron bocinas nuevas. Sí, están bonitas, aunque luego truenan y hacen ruidos raros. Ay, Señor nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ay, los ventiladores, todo el ruido que hacen y ni echan aire. Debería decir. Y entonces estamos así y nos perdemos fácilmente nuestra conexión con Dios. Por eso es que aquí habla de un lugar, ¿qué? Secreto, donde nadie me interrumpa, donde nadie te interrumpa, donde no te distraigas, donde no entren distracciones alrededor de ti para que te vuele tu mente a cualquier cosa. Y aún estando en el lugar secreto, si tú no sometes todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, entonces cualquier pensamiento va a venir, y aunque no haya ventiladores, ni bocinas, ni moscas, va a venir algo, un pensamiento que te va a distraer. Porque eso es lo que quiere el diablo, que no logremos la conexión con Dios. Pero sí tenemos que buscar la intimidad con Dios en espacios a solas. Para que no te distraigas, para que nadie te quite la atención de Dios y para que te enfoques en Dios, para que le pongas atención, encerrados tú con Dios. Encerrados tú con Dios. ¿Cuántos están acostumbrados a tener intimidad con Dios de esta manera, donde le dices a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus perros, con quien vivas o lo que sea, no me molesten porque voy a entrar en comunión con Dios? No todos. Yo les invito que a partir de hoy busquen este espacio de intimidad con Dios, que sea un lugar secreto donde digas, es mi momento con Dios, donde yo me voy a meter con Dios. Miren, yo he hecho varios, digamos, retiros o encuentros donde me he desconectado completamente de todo por días, en lugares donde no hay nada más que yo y la presencia de Dios. Y es en esos momentos en donde Dios han sido parteaguas, porque es donde Dios restablece pactos y donde tú restableces pactos con Dios. Y donde entregas muchas cosas que no te atreves a hacer aquí públicamente, donde no lo haces mientras te están distrayendo. Entonces, esos son los momentos donde tú con intimidad con Dios, ahí abres todo tu corazón y te derramas ahí. En ese lugar secreto. Debes de hacerlo. Debes de hacerlo en intimidad con Dios, no en lo superficial, no en lo pasajero, no en lo momentáneo, en la profundidad. Ahí para entrar hasta lo profundo de Dios. Cuando comiences a experimentar esta intimidad más profunda y verdadera con Dios, tú dejarás de buscar trabajo, tú dejarás de buscar clientes, tú dejarás de buscar pareja, tú dejarás de buscar y buscar y buscar y buscar todo lo que físicamente te hace falta y necesitas. Porque eso Dios te lo va a regalar. Te lo va a dar así en abundancia y más de lo que tú hubieras imaginado. Cuando tú comiences a experimentar esta intimidad con Dios en donde te metes completamente con Él y le dices a quien esté ahí contigo, es mi momento de intimidad con Dios y yo voy a buscar a Dios en lo íntimo. Y te metes ahí con Dios. Necesitamos comenzar a experimentar una vida de oración e intimidad profunda y real con Dios si queremos que nuestra vida humana deje de ser cualquier vida y se convierta en una vida sobrenatural. Se terminó el estancamiento. La gente que ora no necesita pedir. La gente que ora, que estamos acostumbrados a orar, no tenemos que dedicar tiempo a andar pidiendo porque Dios sabe nuestro corazón, conoce nuestras necesidades, conoce nuestros deseos, conoce nuestros anhelos, conoce todas las cosas. No tengo que dedicar tiempo a pedir, sino a agradecer. La gente que ora no discute, porque la gente que ora entiende que nuestra lucha no es contra ninguna persona. Las últimas dos para terminar. En adoración, en alabanza, en acción de gracias, en obediencia. Tu oración debe ser eso, en adoración,
en obediencia, deleitándote en Dios, no un sufrimiento. Si no sabes qué decir porque dices, ay Álvaro, pues yo apenas y no sé ni qué decirle a Dios. Pues mira, aquí hay una cosa que tú puedes usar, que han usado muchos hombres por muchos años en la historia de la humanidad, que les han ayudado a orar, a tener una comunión con Dios y una comunicación con Dios. Gente que no sabía ni qué decir, tú agarras los salmos, cualquier salmo que puedas ver ahí, y ora la Biblia, y ora los salmos, y ora lo que dice ahí, si no sabes qué decir. Y si no sabes qué decir, dile al Espíritu Santo, ayúdame a decir lo que tenga que decir, a saber cómo orar, a saber expresar las palabras y orar por los motivos correctos. ¿Por qué si orar? Con nuestra mente puesta en Dios, no puesta en los problemas o en la bendición o en el tema, sino nuestra mente puesta en Dios. Orar por la presencia de Dios, orar por arrepentimiento, orar por todo lo espiritual. Que nuestra oración sea una prioridad en nuestra vida. Ya en otro momento Dios nos permitirá hablar de un mayor nivel de oración cuando tú hablas de intercesión. No sé si alguien entiende qué es esto o saben qué es intercesión, pero hoy vamos a comenzar con orar. Y tú puedes ir hacia algo más grande. No solo se termina ahí. No solo se termina ahí. Si tú quieres ir más con Dios, todavía hay más. Todavía hay más que puede llevarte a interceder, a sanar, a muchas otras cosas. Si queremos entrar al reino de Dios, debemos dejar de buscarle la lógica humana. No la vamos a encontrar. En el reino de Dios, 5 peces y 2 panes alcanzan para alimentar 5,000 personas. Deja de limitar a Dios en tu vida y deja de intentar explicar humanamente el reino de Dios. No te trates de convencer cómo funciona, cómo no funciona, si es así o es así. Te vas a dar cuenta que ya vives en lo sobrenatural del reino, en esta tierra, porque dejará de ser para ti relevante el tiempo. Ya no estarás pendiente del tiempo. Se hizo tarde, fue mucho tiempo, ya llevamos mucho tiempo aquí, llevamos poco, eso no importa. Porque estoy viviendo en lo sobrenatural del reino. Ya dejé el plano espiritual, ya dejé el plano físico, ya dejé de depender del plano físico. No quiere decir que mi cuerpo se desprendió y ya no estoy aquí. Sigo aquí, me estás viendo. Pero cuando tú ya estás en lo sobrenatural del reino, deja de ser relevante el tiempo para ti. ¿Cuántos de mis relojes tienen pila? Ninguno. Tengo muchos relojes, pero ninguno tiene pila. Los uso nomás de adorno. Porque aunque no lo he logrado todavía al 100%, mi deseo es que el mundo que el reino espiritual sea en el que yo me mueva. Y el tiempo deja de ser relevante. Y discúlpenme, no mido el tiempo y por eso es que a veces me están corriendo aquí. Se nota, ¿verdad? Se nota. Pero la invitación es que también tú lo vivas así. Que para ti no sea importante. Ay, es que ya se pasó 5 minutos, ya lleva media hora, ya lleva 3 horas hablando aquí. ¿Qué importa? Yo no estoy en el plano material. Yo estoy conectado en el mundo espiritual, dependiendo del mundo espiritual. Te vas a dar cuenta que ya estás en lo sobrenatural del mundo espiritual cuando deje de ser relevante para ti el dinero. Si tienes, no tienes, de dónde va a venir, cuánto falta, cuánto sobra. Va a dejar de ser relevante para ti el calor, el frío, los problemas. ¿Cuánto calor no hemos tenido en estos días? Y las conversaciones de todos es, ¡ay, qué calorón! Yo llego a reuniones y no, el calor. ¿Cómo te va? No, ya sabes el calor.
Y todos enfocados en eso. Pues sí, porque hace mucho calor, pero en lo físico. Pero cuando tú ya vives en un mundo donde está lo sobrenatural, deja de ser relevante para ti el tiempo, el dinero, el calor, el frío, los problemas humanos. Porque conoces al Dios Todopoderoso, porque tienes las llaves del reino, porque puedes abrir y cerrar las puertas que quieras, cuando quieras, y entrar y salir, y poseer y reinar, y que se haga lo que se haga en el cielo, se haga en la tierra a través de ti. Y ese es el poder que Dios nos está dando. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón.